si te parece, vamos le dando entrada a los colegas periodistas. Violeta, ya estamos con la mesa de los periodistas, Temoris Greco, Manuel Hernández Borbolla y bueno, Alejandro Almanzán, pues ya están en viaje, parece ser que ya vienen rumbo a México, así que se estará incorporando también la siguiente semana. eh, Violeta, pero pues ya nada más mientras le estamos dando la entrada, pues incluso a lo mejor hasta aprovechar entrando con ese tema de los temas que vamos a hablar aquí con Temoris y Manuel. Sí, 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 ojalá, muy buenos días, Temoris, y muy buenos días, Manuel. Ojalá hubieran visto la Hola, entrevista. hola, hola, hola. Muy Buen buenos días. día. Y bueno, Ernesto, pues también se hace alusión, Stalin hace alusión, y también lo hemos visto en los medios de comunicación del cártel de Sinaloa, ¿no? Entonces, pues también ahí México, en algún sentido, o una parte está involucrado. Entonces, sería también importante también entrar con ese tema. Así es, Violeta. Y si les parece, pues vamos entrando en materia. Temoris, buenos días, Manuel, buenos días. Y mi querido Temoris, pues arrancamos contigo con este caso de Ecuador. Y una de las preguntas que se me venía también ahorita después de la entrevista y también antes cuando estábamos viendo algunas imágenes y las medidas que se tomaban, pues decíamos, México está ante un espejo, frente a un espejo, en el caso de Ecuador, en distinto sentido o en un sentido muy cercano o parecido, pero donde un mandatario toma medidas distintas que el otro, la visión, en fin, hay mucho que analizar ahí. ¿Cuál es el balance que tienes, Temoris, de lo que está sucediendo en Ecuador? Pues mira, después de lo que dijo Lenin Herrera, pues eso, que es bastante completo y súper interesante, y me parece que bastante al grano es difícil aportar. O sea, es otro ejemplo de lo que llamamos que es la necropolítica, ¿no? Es el sistema administrando la violencia, administrando quiénes viven y quiénes mueren. A mí me parece que sí es distinto el caso de Ecuador, del Ecuador, del caso mexicano, porque, em, porque es un país pequeño, es un país muy vulnerable económicamente, socialmente y políticamente. Es un país muy poco integrado. Hay una diferencia importante, por ejemplo, entre Guayaquil y Quito, entre la gente de los Andes y la de la costa y la del Amazonas. Y es un país que tiene, aunque mencionaba Lenin hace un rato que solían verse como una especie de oasis de paz, también es un, Stalin, Stalin. perdón, Perdón las Stalin, confusiones. por poco digo Trotsky. Como decía Stalin, eh, pues aunque solían verse como un oasis de paz, en realidad es un país que viene de 30 años de inestabilidad política muy fuerte. O sea, las élites, aunque pueden coincidir en el manejo de las oportunidades criminales, de las oportunidades de negocios que ofrece el crimen organizado, tienen una disputa por el control del país desde hace más de 30 años. Recordemos aquel presidente que cantaba Abdalá Bucaram y que era todo un folclore. Yo creo que anticipo de algunos de los que vemos ahora, pero menos fascistas. Sí era un tipo peligroso, pero menos facho que esos de ahora. Pero hubo periodos, por ejemplo, en que en 7 años el Ecuador había tenido 5 presidentes. Los dos periodos de Correa, yo creo que es lo más estable que ha visto el país desde los años 90, pero al final de cuentas acaban en otro periodo de conflictos que incluso recordemos que el presidente anterior no terminó su cargo, fue destituido, fue sucedido por un interino y ahora este presidente llegó como desde atrás, sorprendió, pero también ganó por un margen muy estrecho y enfrentan una contestación de movimientos sociales y políticos muy fuertes. O sea, hay una situación de fragilidad institucional y de desacuerdos muy fuertes adentro del país, que, es, que generan el caldo de cultivo de estos grupos criminales que se permiten presentarle retos directos al Estado
como los que hemos estado viendo en estos días. Ahora, ya el día de ayer comentaba que es una cosa que vemos en muchos lados. Se deja que las cosas se pudran, se deja que haya una situación de violencia y de descontrol tal que entonces los mismos que han permitido que las cosas se pudran, que son las élites, que son las fuerzas de seguridad, el ejército, después utilizan eso para justificar la toma de medidas violentas que vienen a conculcar los derechos de la ciudadanía. Todo esto que estamos viendo la declaración del estado de conflicto interno, la declaración de los cárteles o de los grupos del crimen organizado como enemigos con una lista que presenta el presidente, pero a partir de eso van a ir a una situación tipo El Salvador en la que una persona en la calle va a poder ser detenida por sospechas y después presentada sin garantías ante el juzgado, no lo sabemos, igual los pueden retener. Ayer comparaba Ernesto, y hay que aquí salvar distancias importantes, pero también con un poco con lo que sucede en Palestina e Israel. O sea, el gobierno, la ultraderecha israelí dejó que las cosas se pudrieran a tal grado que de pronto encuentra la justificación para aplicar una represión extraordinaria. Y, y siguen utilizando estas medidas, lo que llaman la detención administrativa, que es ir contra cualquiera y sin presentarle cargos, sin acusarlo de nada, solamente por su apariencia, y retenerlo días o semanas o meses o años, sin decir por qué ha sido detenido, sin presentarlo ante un juez, sin darle la oportunidad de defenderse. Y esto que es lo que hay, un ejército ocupante aplica contra un pueblo ocupado, en casos como el de El Salvador o el que se está viniendo encima en el Ecuador, vamos a tener al ejército del país aplicándolo contra la población del país. Ya no es un ejército ocupante, pero sí es el ejército, son las fuerzas de seguridad de las élites. Entonces es lo que estamos viendo. O sea, ahora medidas extremas para resolver problemas que pasaron décadas pudriéndose. Mientras tanto, siempre hubo quienes se beneficiaban de eso y quienes se benefician pues con el cuello blanco. O sea, mientras otros se están matando, mientras envían a estos kamikazes, como los describió Stalin, a ser apresados en su espectáculo público, otros están en sus mansiones observando cómo sigue echándose a perder toda la situación. Gracias, Temoris. Manuel, esto ya no hubo oportunidad de preguntarle a Stalin, ya en otro momento lo haremos, pero analizar esto que decía él, que este pues ataque fue en 20 de las 24 provincias del Ecuador, en 6 cárceles a nivel nacional, y bueno, esto que se expandió por una parte fundamental o una parte muy importante del territorio. Pero bueno, lo que yo quería preguntarle y a ver cuál es tu análisis y también el de Temoris y Ernesto, esta declaración que hace el presidente, este decreto ejecutivo declarando conflicto armado interno, pero también declarando a los grupos del crimen organizado transnacionales como organizaciones terroristas, ¿no? Esto de organizaciones terroristas le da un carácter particular y me parece que ahí incluso abre la puerta a lo que decía ahorita Stalin de un plan al estilo Colombia, el plan Ecuador. ¿Cuál sería tu valoración sobre esto, querido Manuel? Y justo yo iba a comentar por ahí, ¿no? Porque desde hace muchos años se está construyendo ese plan Colombia en Ecuador. Eh, a mí me tocó seguir bueno, a la distancia, pero seguir de manera muy puntual, pues la masacre, las reiteradas masacres que hubo en 2019 contra el pueblo ecuatoriano, que prácticamente no salieron en la prensa occidental. Y lo que hemos visto es un acelerado proceso de descomposición social, producto de la podredumbre de las élites políticas en Ecuador, empezando por el traidor suelo, ese sí, Lenín Moreno, que supuestamente iba a ser el continuador del correísmo y resultó ser un traidor de quinta,
que acabó acelerando o más bien iniciando el proceso de descomposición, porque digamos, con Correa podría haber algunos problemas, ¿no? Pero el país estaba completamente en otra situación de paz y de estabilidad social. A partir de Lenin Moreno y cómo le entregan el país a la derecha y a los intereses hegemónicos de Estados Unidos, empiezan a venirse los problemas casualmente y se profundizan también durante el mandato del banquero Guillermo Lazo, lo cual ha implicado pues que le abran cada vez más las puertas a Estados Unidos para instalar tropas militares, como ha pasado con el actual presidente Noboa, que en octubre pasado pues ya estaba dando eh, pues facilidades para que tropas armadas en Estados Unidos, de Estados Unidos, estuvieran en territorio ecuatoriano y también digamos que el gobierno estadounidense ha estado cerca del caso del asesinato de Fernando Villavicencio, quien fuera pues un político de alto perfil que estaba ya perfilado para las elecciones presidenciales de aquel país y que son de esos casos que muestran cómo las redes del crimen organizado pues se han ido apoderando del control territorial en varias zonas de Ecuador. Ecuador es un país mucho más pequeño que México, hay que tenerlo en cuenta para dimensionar la crisis y la manera en que estos grupos, en lo que sí se parecen, creo, es en el hecho de que acá en México también hemos visto una fragmentación de grupos criminales similar a lo que ocurre con las pandillas en Ecuador. Es decir, es muy difícil cortar cabezas cuando son tantas, ¿no? Entonces, los actos que vimos en días recientes pues, pues de ataques y de un desafío abierto de estos grupos criminales a la autoridad y al Estado ecuatoriano, me parece que sí amerita tomar medidas excepcionales. Me parece que es de esos casos en los que el estado de excepción sí podría aplicar, incluido lo del terrorismo, porque digamos, pues actos como lo de la toma del canal de televisión en Guayaquil, están hechos deliberadamente para generar miedo en la población, entonces sí aplicaría el tema del terrorismo, pero es muy delicado también el tema porque eso te mete en problemas en materia internacional, precisamente porque pues se pueden justificar intervenciones extranjeras o de otra índole, sanciones económicas en el extranjero y otras situaciones que pueden dañar fuertemente la soberanía de Ecuador, precisamente por utilizar el término terrorismo. Entonces hay que andar con mucho cuidado pues en esos términos, aunque conceptualmente, desde luego, sí aplica lo que vimos en días recientes como terrorismo. Entonces, y creo que también por eso la postura de Rafael Correa incluso fue apoyar a estas medidas de Noboa, porque sí son un caso extremo y un caso excepcional que amerita pues la implementación de la fuerza del Estado. Lo preocupante es que ya también, digo, preocupante y hasta cierto punto entendible que ya estén volteando a ver el caso del Salvador como un modelo que ha dado resultados también en un país pequeño que tenía muy fuertes problemas con las pandillas, y que ha generado toda una polémica a nivel internacional, porque hay una línea muy delgada entre el autoritarismo y lo que está aplicando Bukele en El Salvador, pero, y eso yo también creo que es importante resaltarlo, pues que sí tiene apoyo popular lo que está haciendo Bukele en El Salvador, ¿no? Entonces, es un tema complicado en el que uno puede estar a favor o puede estar en contra. Hay una línea muy delgada en lo que está haciendo Bukele. Yo trato de ser cuidadoso con mis señalamientos a lo que está haciendo Bukele, porque por un lado, pues sí hay tintes de autoritarismo en el manejo de la política, pero también hay un respaldo popular importante hacia esa política por la manera en que ha dado resultados. Entonces, es peligroso porque ese modelo, pues se puede empezar a, a
instalar en otros contextos como el de Ecuador, en el que no necesariamente va a suceder lo mismo, porque contrario a lo que vemos con Bukele, que sí hay una resistencia a la hegemonía estadounidense muy marcada. En Ecuador, pues vemos todo lo contrario, ¿no? La economía está dolarizada, lo cual hace que ya dependan de factores externos a la hora de poder controlar el flujo de la moneda. Situaciones de ese tipo que tienen a Ecuador en un proceso de desgaste y de descomposición social que se ha acelerado pues desde que salió Rafael Correa. Y creo que la misma persecución política que ha sufrido Rafael Correa desde entonces es parte de esta descomposición que tiene, pues que tiene a Ecuador en los problemas que lo tiene. Y creo que también otros países deberían de poner atención, ¿eh? Estaba viendo también preocupación de algunos políticos del Perú que estaban reforzando las fronteras, cosas de ese tipo en Ecuador, pero la situación de descomposición política y social que está viviendo Perú no está muy lejos de lo que ocurrió o lo que está ocurriendo en Ecuador, donde digamos la presencia de los grupos criminales, incluidos algunos cárteles transnacionales como los mexicanos, pues según los reportes que uno ha podido leer, porque no lo puede, yo no lo he podido comprobar de manera directa en el caso de Ecuador, aunque sí conozco el país. Se ha venido acelerando de manera drástica en los últimos años y a mí me parece que obedece pues a esta mezcla de descomposición del sistema político ecuatoriano por una parte y también por otro pues los tentáculos de la hegemonía continental, que están viendo a Ecuador y lo han visto desde hace ya varios años como una alternativa a el proceso de cambio que vive hoy Colombia con Gustavo Petro, y están viendo a Ecuador como una manera de instalar ahí algunos poderes que permitan controlar la región del Cono Sur, sobre todo pues, la región de lo que antiguamente era Nueva Granada, que incluía Venezuela, Colombia y Ecuador, que tienen una bandera parecida precisamente por ese pasado en común históricamente. Y me parece que va a ser complicado que salgan pues en el futuro venidero de esta crisis, que les va a tomar algunos años volverla a resarcir. Y yo pongo como ejemplo, pues esto de las masacres tan brutales que hubo en 2019, que prácticamente no se publicitaron mucho en la prensa corporativa, en la prensa occidental, y uno se pregunta por qué no se publicaron masacres tan abiertas en contra del pueblo ecuatoriano como las que se registraron en ese año, que también hubo un intento de golpe de Estado contra Venezuela. Pues es precisamente por la manera en que los medios hemisféricos, los medios occidentales, pues están alineados a los intereses de la hegemonía estadounidense principalmente, que están tratando de meter mano ahí. Acuérdense que Lenin Moreno, entre otras cosas, pues entregó a Julian Assange a las autoridades de Reino Unido, en una maniobra política que era para quedar bien con las potencias anglosajonas a costa pues de la población y del país. Entonces, creo que el proceso de lucha política en Ecuador pues va a tomar todavía algunos años, pero está quedando de manifiesto que mucha de la persecución política que emprendieron en contra de Rafael Correa pues era en realidad puro bluff de la oligarquía ecuatoriana, que estaba muy molesta con Correa, a quien incluso le intentaron dar golpe de estado con la policía, traían una campaña mediática muy intensa, pues hasta la fecha, en contra de Correa y el correísmo, y que está quedando de manifiesto, pues, qué tipo de políticos son los que se han apoderado del país y que son responsables de la crisis política y social que está viviendo hoy el país de Ecuador. Gracias Manuel Hernández Borboya. Pues sí, hay muchos ángulos también desde donde estar mirando lo que sucede en Ecuador. Hoy tenemos varios temas, vamos a ver si nos da tiempo para todos. Este de Ecuador de plano merece todo un programa completo. Yo nada más añadiría que este tipo de medidas que está tomando el gobierno de Ecuador, pues de pronto uno también piensa en algunas entidades de la República Mexicana donde no sería, que tal vez sería necesario, no digo esta medida, sino que la realidad que viven distintas entidades
de la República Mexicana, pues están muy cercanas, si no es que en algunas entidades hasta más intensa, eh, que tendría que implementarse medidas mucho más Oye, yo importantes. nada más tengo un comentario, Ernesto. Sí, Quisiera poner el ejemplo de India, ¿no? Que además es un ejemplo que el presidente López Obrador ha puesto varias veces. Narendra Modi es el primer ministro de India. Yo estuve cuando fue electo en 2014 allá y vi las elecciones. Es un fascista hinduista. Cuando la gente confunde hindú e indio, pues está cometiendo un error porque hay cientos de millones de indios que no son hindúes y hay cientos de millones de hindúes que no son indios. Entonces él representa a la mayoría de India que son hindúes, pero también hay musulmanes, hay cristianos, hay jainíes, hay sikhs, hay otro montón de cosas. Este fascismo hindú se enfoca especialmente contra los migrantes y contra los musulmanes. Y lo que hace es agitar el fanatismo de la gente, de muchos hindúes, para justificar persecuciones, matanzas, el despojo de la nacionalidad, el meter a la cárcel a gente inocente, incluso a encerrar y quitarle todos los derechos a un Estado completo como es Cachemira. Pero tiene una enorme popularidad. Y eso es porque la mayoría hindú se siente reflejada, o sea, la popularidad está entre los hindúes, obviamente los musulmanes y los demás no son modistas. Lo mismo pasa en otros países. O sea, la popularidad no significa de ninguna forma y en ningún país, ni historia, ni etapa del mundo, que las cosas se estén haciendo bien. Bukele tiene una enorme popularidad y este año va a ser reelecto aplastantemente. Se ha apoderado del Poder Judicial, se ha apoderado del Legislativo, controla todas las instituciones del Estado y atiende una emergencia real que es la violencia de las maras. Eso está ahí. Pero para atacar esa insurgencia real que afecta a la mayoría, está oprimiendo sin respetar ningún tipo de derechos ni de garantías a una minoría. Recientemente entrevisté a Zaira Navas de Cristosal y a nuestro colega Carlos Dada del Faro y me lo estuvieron explicando cómo están persiguiendo, metiendo a la cárcel a muchísima gente solamente por sospechas, sin garantías. Son detenciones administrativas como las que hace Israel. Pero tiene una enorme popularidad porque la mayoría siente que sí están representados, o sea, no le importa el aplastamiento de la minoría. Entonces hay que tener muy en claro, o sea, una sociedad sana es una sociedad en donde todas las expresiones políticas, sociales, culturales, de identidad de género, de identidad religiosa, todo eso tienen oportunidades de sobrevivir y de desarrollarse. Cuando la mayoría aplasta a las minorías, eso no son sociedades sanas. Son sociedades o fascistas o protofascistas. gracias, Temoris, ahí por ese añadido. Pues bueno, pasando al siguiente tema, te preguntaría también, mi querido Manuel Hernández Borboya, en lo que tiene que ver con el caso de San Juana Martínez y Notimex, y bueno, pues de pronto, pues ahora sí que pues soltaron, le quitaron pues ya las riendas y ya anda suelta nuevamente San Juana Martínez. Y hoy por vez primera en este sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador, a pregunta expresa sobre los señalamientos y acusaciones que ha hecho San Juana Martínez contra el secretario de Trabajo, la secretaria de Gobernación, Claudia Sheinbaum, Jesús Ramírez, Genaro Villamil, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bueno, el presidente simple y llanamente pues ya le dio la espalda a San Juana Martínez, ya le cerró la puerta. ¿Qué decía al respecto, Manuel Hernández Borboya? No, y le puso una tunda tremenda en la mañanera de hoy, Sí, diciendo que sobre todo haciendo énfasis en los tres principios famosos estos de la 4T, ¿no? De no robar, no mentir y no traicionar. Puso mucho énfasis en lo de no traicionar, y también lo de no mentir, porque acabó diciendo que era mentira lo que estaba publicando San Juana Martínez, ¿no?
A mí me parece que yo no sé qué está peleando San Juana, yo creo que está peleando pues que le den algo más o una cosa de estas, pero se echaron un trompito a la uña muy severo en la 4T y en el gobierno de López Obrador, pues desde que le dieron entrada, porque desde su llegada, pues su gestión al frente de Notimex fue absolutamente desastrosa. Yo no sé cómo la mantuvieron tanto tiempo. Me imagino que tiene que ver con el pago de cuotas, de pues que cuando llegas a la presidencia tienes que repartir ahí entre algunos grupos que te apoyaron y llama la atención que esta denuncia pues se da precisamente en el periódico predilecto del presidente, en La Jornada, pues, le dedicaron pues bastante espacio a esta denuncia de San Juana Martínez, que dice que le propusieron desde la Secretaría del Trabajo y señala a Marat, al actual secretario de Trabajo, como el responsable de que le daban no es indemnización, es como liquidación, pues, a cambio de que el 20% fuera a dar a la campaña de Claudia Sheinbaum, una liquidación millonaria, que a mí tampoco me extrañaría mucho que eso fuera verdad. El asunto aquí es que no se puede comprobar, pero muchos de esos mecanismos, pues desde luego que se usaron para financiar las campañas de todas las corcholatas, pues todos los espectaculares que vimos a lo largo y ancho del país, pues no se pagaban solos, sino que recurrían a mecanismos muy parecidos a este. Entonces tampoco me sorprendería mucho que hubiera cierta dosis de verdad, pero precisamente por eso el presidente López Obrador pues le restregó mucho lo de la lealtad a San Juana Martínez, ¿no? Porque pues en vez de que esté agradecida, de que todavía le iban a pagar una pensión millonaria, él sale con estas denuncias, como buscando algo más, ¿no? Esa es al menos la impresión que a mí me deja de que la señora todavía estaba buscando algo más, que le parecía poco lo que le estaban dando, después de que, pues, se podría decir que prácticamente, pues, no trabajó en 5 o 6 años del sexenio, ¿no? Porque pues, Notimex nunca arrancó, estuvieron ahí enfrascados en la grilla del proceso de liquidar al sindicato y demás, y fue un auténtico desastre por todas partes, ¿no? Entonces creo que López Obrador por eso fue muy enfático en el señalamiento que hizo a San Juana Martínez, que había dicho que tenía audios y cosas así. Falta ver si presentará algún tipo de prueba, porque su mero testimonio pues no ha tenido mucha credibilidad, que digamos tampoco. Entonces, pues me parece que se puso el pie sola, porque se va a cerrar las puertas también para la próxima administración, etcétera, etcétera. Entonces, como funcionaria, pues no creo que vaya a tener mucho futuro su carrera política. Y en términos de credibilidad, pues también acabó muy severamente dañada. Entonces, sí fue, y sobre todo, pues que es un golpe directo para Claudia Sheinbaum, y la 4T en general, ¿no? Incluyendo al presidente, con quien dice ser leal, pero pues por eso ahí López Obrador se echó todo un rollo sobre la lealtad, ¿no? Entonces, pues yo lo que digo es que faltaría que se comprueben esos dichos del supuesto moche. Me parece que esas prácticas sigue siendo habitual en varios ámbitos de la política mexicana, incluyendo grupos de la 4T, pero en el caso concreto de esta denuncia, pues se tiene que demostrar para que pueda proceder una investigación o una indagatoria de otra naturaleza, de naturaleza judicial, que por cierto, como parte de la grilla contra Ernestina Godoy y eso, pues ya vimos ahí a Alejandro Hertz Manero, el fiscal general de la República, pues aparecerse públicamente, ¿no? Se quitó la pijama. Qué bueno que se quite la pijama de vez en cuando y que aparezca públicamente, porque pues si algo ha brillado, eh, si por algo ha brillado la fiscalía en este sexenio, pues es por su ausencia, precisamente, ¿no? En muchos de estos casos. Entonces, pues bueno, son cosas habituales en la política y creo que vamos a ver también muchas traiciones y deslealtades de este tipo en lo que va de 2024, cuando algunos grupos que estén
pugnando por espacios, por candidaturas o por dinero, no estén recibiendo lo que creen que merecen y vamos a ver golpes internos de esta naturaleza, como ya lo hemos visto con Marcelo Ebrard, con Ricardo Monreal y compañía, ¿no? Entonces, por eso hoy el presidente también dijo que pues, los amigos son de mentiritas en la política y los enemigos son reales. Entonces creo que va a ser algo de lo que vamos a ver en los próximos meses y sobre todo porque realmente el problema que tiene hoy Morena de cara a las presidenciales de 2024 pues puede ser más interno que externo porque realmente pues la oposición, ¿cómo estarán las cosas? Que hasta el brazo mediático del PRIAN anda muy molesto con lo que están haciendo en el PRIAN con las pifias de Marco Cortés, con Xóchitl Gálvez, que estaba viendo un video por ahí que no sabe qué son los poderes fácticos. Yo me quedé así Ah, no, impresionado, ¿no? no, te lo tenemos ahí el video. ¿Cómo crees que vamos a privar, vamos a privar No, a la no, no. audiencia de ver aquí a Xóchitl Gálvez, además escoltada por unos personajazos y además pidiéndole la asesoría a uno de estos personajazos? Pero imagínate una candidata presidencial que no sabe cuáles son los poderes fácticos. O sea, pues le vendría muy bien un cursito de introducción a la política a Xóchitl Gálvez, ahora que pretende gobernar el país. O sea, es como de película, de capítulo de South Park Pues esto. mi querido Asael, tenemos ahí Xóchitl grupos fácticos, perdón. Vamos a verlo y regresamos con ustedes. Luis Nájera, Río 12, por favor. Allá. Buenas tardes. En estos momentos de gira, ¿cuál es su posición respecto a los grupos fácticos que operan en el país y si empujará usted las candidaturas ciudadanas que lo acompañan, municipios y estados? ¿Grupos fácticos se refiere al crimen organizado? O al gobierno. ¿O al gobierno? Híjole. Pues, Bueno, pero también el reportero no sabe muy bien lo que está preguntando. O sea, hablamos de poderes fácticos. Todos los grupos son fácticos, no todos los grupos son de hecho. El tema son los poderes fácticos, los poderes de hecho. Bueno, sí, pero la candidata estaba completamente perdida, no sabía ni por dónde. Me recordó a Tinieblas, el luchador enmascarado en el debate en el 2021 que le preguntan de la comunidad LGBT y se queda congelado, ¿no? Y en el caso de Xochitl, pues hasta le pregunta a Marco Cortés, ¿grupos fácticos? ¿Es el crimen organizado? ¿Es el gobierno? O sea, Oye, perdida no, completamente. pero Marco además tampoco le la supo pregunta que responder. hace es, ¿qué son fácticos? Esa es la pregunta que hace. En fin, perdón, termina, perdón la interrupción, Manuel. Pues eso, que creo que Morena, pues sus principales problemas van a ser más internos que externos, porque, pues, digo, es difícil decirlo, ¿no? Pero sí se está perfilando para que la elección del 2024 sea un día de campo para la 4T, salvo que ocurra algo por ahí, de último minuto, de la magnitud de la caída del metro, cosas de esas, que podrían mover algunas cosas en el escenario, pero lo estamos viendo que se está ampliando la brecha y que luego salen otra vez desde el lado del Movimiento Ciudadano y su política fosfo, pues con el chiste y la payasada de poner a Jorge Maínez como su candidato presidencial, ¿no? Yo no sé si les hubiera convenido más no tener candidato presidencial, porque pues nada más se van a quemar más que los votos que vayan a sacar. Entonces, pues sí se perfila que va a ser un día de campo para la 4T, pero los problemas van a ser intestinos y sobre todo si siguen metiendo prianistas por todos lados, ¿no? Porque se habla mucho de que necesitan estas alianzas para echar a andar las reformas del Plan C y demás, pero si estás metiendo gente de esta naturaleza a tus filas, pues luego no te sorprendas que te apliquen la misma que están aplicando las San Juanas Martínez, los Marcelos Ebrards, los Ricardos Monreal, a la hora de quererte cobrar muy caro los votos en el Congreso para sacar adelante las reformas necesarias, ¿no? Entonces, pues, ojo con eso. Muchas gracias, Manuel. Pues hace ratito cuando iniciamos el programa de Amoris, decíamos Ernesto y yo que el presidente en ningún momento se refirió a ella, a San Juana Martínez, por su nombre, ¿no? Nada más dijo la compañera y solo, no hizo alusión a su nombre. Y bueno, también vemos en esta nota aclaratoria que hace la Secretaría del Trabajo el día de ayer, tampoco la nombra así, ¿no? Dice los datos aportados por la autora
la autora del artículo y el artículo que se publicó en la jornada son falsos. ¿Qué decir sobre esto que acaba de ocurrir en la mañanera y además en esto que hace énfasis Manuel en la parte de la lealtad y en estos tres principios? Y lo último, ¿no? Que dijo él, pues que lo compruebe. Eso me parece también otro mensaje. ¿Cuál es tu valoración, Temoris? O sea, bueno, son varios. Bueno, primero que ni Marco Cortés le supo responder a Xochitl, ¿no? O sea, así está el nivel de bueno. Este, em, a mí yo no sé qué cálculo está haciendo San Juana Martínez. O sea, ¿qué esperaba ganar con eso? Porque básicamente, o sea, a ver, está atacando a la próxima presidenta, ¿no? A la secretaria de Gobernación, al secretario del Trabajo. O sea, es tirar trancazos para todos lados, pero sobre todo para arriba. Y diciendo mentiras. Y si no, que lo demuestre. A mí me parece inverosímil que, o sea, no que, o sea, es cierto lo que dice Manuel, que el moche, el 20 es una tradición vieja en la política mexicana. Pero a mí me parece inverosímil que alguien conociendo a San Juana Martínez y en un caso tan delicado como el de Notimex, se le haya ocurrido que podía plantearle a San Juana o al sindicato o a alguien que tienen que mocharse con el 20%, que además son una cantidad estratosférica. O sea, creo que es inverosímil. Dice San Juana, tengo videos y no sé qué, pues vamos a ver qué tiene en realidad y qué es lo que en verdad demuestran esos videos. Yo lo dudo muchísimo. Y San Juana no es una persona que juegue con la verdad. San Juana, y eso lo sabemos también, porque la gente a quien San Juana le pedía que se encargara de su guerra sucia, de sus ataques sucios utilizando Notimex, contra personas, especialmente a mujeres, pero no solo. Después, o sea, cuando se negaron a hacerlo y se pelearon con San Juana, ya se les hizo la guerra a ellos, pues ellos también revelaron, por ejemplo, no solamente lo que dijeron y lo que escucharon, sino capturas de pantalla de chats en donde se les daban instrucciones de atacar a gente. El estilo clásico de San Juana Martínez es la guerra sucia, es la difamación, es el golpe bajo. La cosa es que ¿a quién estás tirando los golpes bajos ahora? ¿Qué espera obtener con ello? La verdad no lo puedo imaginar porque solamente veo que va a tener consecuencias para ella, o sea, el rompimiento de sus relaciones con la 4T, con el presidente, con la próxima presidenta, en fin. ¿Qué es lo que espera también el diario La Jornada? A ver, esto ya lo hemos comentado aquí y hay que dejarlo claro. A San Juana Martínez le dieron Notimex como una posición que le entregaba el gobierno de López Obrador al diario La Jornada. Y era una forma de reconocer el apoyo que la jornada le había dado. Ya después también en algún momento Andrés Manuel dejó claro que Carmen Lira lo había apoyado en momentos difíciles, cuando tenía toda la presión del Estado en contra, cuando era opositor, y que había viajado a Tabasco a cuidar a sus niños. Y bueno, o sea, hay una relación antigua. Y la jornada, pues, es el periódico que ha apoyado más a la 4T de los periódicos tradicionales, a cambio, claro, de una jugosa partida de publicidad. Es un diario nacional con una circulación exigua que tiene tanta publicidad como Televisa con sus 4 cadenas nacionales y como Televisión Azteca con las 3 que tiene. Y esto es de ese sexenio. En el anterior también fue muy bien cuidada, por eso tenían a Peña Nieto siempre en la portada, pero no a estos niveles. Entonces, bueno, es una posición para la jornada, pero el tema es que es una posición que muy pronto se reveló problemática. Él dice, Andrés Manuel, que con la mañanera le basta. Bueno, al principio no pensaba eso. Al principio San Juana prometió una BBC, un canal público de altísima calidad.
capaz de competir internacionalmente. Y eso fue lo que le prometió a la gente y le prometió al presidente. El presidente pensaba que era necesario, por eso la colocó ahí. Acabó destruyendo Notimex, destruyendo la agencia. Y si para el presidente la mañanera es suficiente, pues en realidad para otros gobiernos puede no ser suficiente, pueden no tener la habilidad que tiene Andrés Manuel López Obrador para manejar estos discursos diarios. Entonces, ¿a dónde va también? O sea, bueno, el presidente cometió no el error de nombrarla, porque tal vez no sabía muy bien qué clase de alimaña se estaba echando encima, pero sí de sostenerla a viento, o sea, a pesar de que efectivamente ahora yo creo que parte de lo que revela San Juan es que siempre la animadversión con figuras importantes del gobierno de Andrés Manuel que eran atacadas desde Notimex por orden de San Juana, pues, o sea, con Claudia Sheinbaum, con Luisa María Alcalde, con la exsecretaria de Gobernación, Flores Cordero, Sánchez Cordero, Olga Sánchez Cordero, es antiguo. Y eso debió haberle dicho a Andrés Manuel, no solamente es el pleito con el sindicato, no con otras personas, con periodistas de las que ha atacado, está atacando también a gente de mi gobierno y les está haciendo guerra sucia. ¿Por qué la sostuvo todo este tiempo? ¿Y por qué ahorita, aunque no menciona su nombre, le recuerda la lealtad, pero no le da el trato que le ha dado a otras personas que ni siquiera han sido la mitad de críticas ni de dañinas para San Juana Martínez ha sido dañina para la 4T? ¿Cómo maltrató, por ejemplo, a Irma Heréndira cuando la echó de la Secretaría de la Función Pública? A San Juana todavía la está tratando con un cierto nivel. Y uno se pregunta, ¿por qué tanto poder de San Juana? Y también, ¿por qué el diario La Jornada también está arriesgando o poniendo este problema en su relación tan importante, vital, fundamental para la 4T, publicándole 2 planas completas, un día y otro día a San Juana, de un libelo, de mentiras, de venalidad, de infundios? Gracias, Temoris. Pues sí, son de las situaciones ahí incomprensibles en esta administración. Decíamos que San Juana Martínez posiblemente es el Frankenstein de la 4T, precisamente en lo que, pues ahora que ya está sin cargo público, pues otra vez regresamos a ver a la San Juana, que pues en el gremio periodístico ya la conocemos, sabemos de estas mitomanía que tiene y estos señalamientos de que tiene pruebas, pues que las presente, que haga lo que sea necesario y pues vamos a ver hasta dónde llega. Lo que uno lamenta, pues sí, es que Carmen Lira, la directora de La Jornada, pues le permita esto y se lleve a todos los colegas de La Jornada, a todas las compañeras y compañeros de La Jornada, se los lleva ahí entre las piernas. Y sabemos además que hay pues muchos y muchas compañeras de ahí que no están de acuerdo con que Carmen Lira le dé tanto juego a San Juana Martínez, que se habla además que ya le ha dado mucho poder dentro de La Jornada. ¿Por qué? Pues quién sabe, son de las cuestiones que uno no termina de entender. Habrá ahí que seguramente tienen arreglos de otro tipo, no entiendo. Pero bueno, ya estaremos dándole más seguimiento a eso. Si les parece, vamos pasando también al siguiente tema que tiene que ver con este tema que proponías también, Manuel Hernández Borboya, el incidente en la sede central de la secta judía, ¿no? Lubavitch Chabad. Lubavitch Chabad. Que pues ahí les encontraron también pues, una cueva, en fin, unos sótanos ahí bastante particulares. Vamos a pasar también el video en off mientras nos vas platicando también, Manuel Hernández Borboya, ¿cuál es tu valoración de este hallazgo que hizo la policía allí en Nueva York? Sí, está rarísimo ese asunto. Yo por eso propongo el tema también, porque son de esas cosas que a veces van encubiertas de operaciones de inteligencia o que son parte de lo que yo llamo las guerras secretas que se están librando a nivel global y que te permite entender también cómo se ha articulado el sionismo
que hoy eh, tiene varios de sus tentáculos a nivel mediático, a nivel político, a nivel financiero, promoviendo el genocidio en Palestina, ¿no? Lo de ayer, o bueno, lo que pasó el 9 de enero pasado, en la sede central de esta pues secta, que es realmente una corriente del judaísmo hasidista, este, fundada por, a mí me llamó la atención, yo no sabía que era el judaísmo hasidista, hasta que leí un artículo en el que se mencionaba cómo están vinculados esta secta de Lubavitch Chabad con el caso de Volodymyr Zelensky en Ucrania y también quien viajó a Argentina a la reciente toma de protesta de Javier Milei para entregarle un candelero judío, porque precisamente Milei también se ha acercado a este grupo o a esta corriente dentro del judaísmo que ha sido muy señalada incluso por mismos rabinos judíos, para que no vayan a decir que somos antisemitas y esas cosas, porque es como siempre se quieren este, eh, sacudir las críticas de esta índole. Aquí el problema es que esta organización, que digamos, para poner un poco en contexto a la gente, en todas las religiones hay gente que practica el bien y hay gente que practica el mal. Así como hay organizaciones oscuras dentro de la Iglesia Católica, como los Legionarios de Cristo, el Opus Dei, eh, organizaciones de esta índole, pues también en el judaísmo se dan estas situaciones. Durante muchos años, Lubavitch Chabad se vendió como una organización antisionista que estaba en contra del Estado de Israel, que lo consideraba idolatría, pero que sobre todo a partir de los noventas para acá, con un personaje muy polémico que se llamaba El Rebe, que era el líder de esta organización durante muchos años, pues fue tejiendo una serie de relaciones que incluyen a políticos del más alto nivel, incluyendo a Benjamín Netanyahu, entre otros, ¿no? Exdirectores del Mossad también han participado con esta organización. Incluso tiene ahí algunos vínculos un poco sutiles con el caso de Jeffrey Epstein, que es precisamente en esta zona de Brooklyn, de Coney Island, donde tienen su mayor presencia. Por eso llama la atención el hecho de que esta secta que ha ido extendiendo sus tentáculos entre las estrellas de Hollywood, entre políticos del más alto nivel en Estados Unidos, entre eh, financieros y banqueros de índole global, pues han ido acumulando una gran cantidad de poder en varios países. Es una organización transnacional en el que eh, pues pueden presionar de diversas maneras a muchos sectores de la población y sobre todo de las élites anglosajonas, las élites estadounidenses, las élites de Inglaterra, entre otras, para obtener información y obtener apoyos de diversa índole, ¿no? Entonces, por eso llama la atención que se diera este hallazgo de un túnel secreto eh, dentro de la sinagoga, por una denuncia de vecinos, hasta donde sabemos, ¿no? A mí me parece que está muy raro ese asunto. Me parece que tiene que ver con cosas que están ocurriendo tras bambalinas que no alcanzamos a ver y a entender de fondo, pero me parece muy extraño que la policía de Nueva York haya generado una redada, que hayan salido estas imágenes y estos túneles secretos, pues, donde se encontró por lo menos una carreola y algunos colchones con manchas muy sospechosas, para decirlo en términos lo más objetivamente posibles, ¿no? Entonces, ojo con este tipo de prácticas, con este tipo de organizaciones que extienden sus tentáculos en una inmensa red que explica el gran poder y la gran influencia que tiene el sionismo y que tiene Israel dentro de la política estadounidense, porque digamos, el vínculo más directo de este caso de la secta Lubavitch Chabad con
el caso de Jeffrey Epstein, pues está directamente involucrado el Mossad y el gobierno de Israel a todos los niveles. Son organizaciones o son grupos que han protegido y que hoy en día pues son promotores del sionismo más abierto y descarado y que tienen también una gran influencia en los medios de comunicación. Eh, Tienen una presencia habitual en el New York Times, entre otros medios globalistas, y que precisamente es a través de estos grupos que se alimenta el sionismo también por este tipo de influencias es que vemos una cobertura abiertamente sesgada de la prensa globalista en relación al genocidio en Palestina, que siguen ocurriendo atentados todos los días y no se está cubriendo de la dimensión que se cubriría si el gobierno que estuviera realizando o llevando a cabo este genocidio, pues fuera de otra índole o estuviera en contra de los intereses de esta superélite, ¿no? Y lo que llama la atención es precisamente cómo han extendido sus tentáculos a temas como Ucrania, donde Zelensky, pues ha tenido una serie de relaciones con los altos directivos de esta organización, Lubavitch Chabad, y que precisamente Javier Milei también está involucrado directamente con esto. De hecho, en la prensa argentina, pues están resaltando cómo uno de los primeros actos tras ser elegido presidente de Argentina fue visitar la sede central, ahí donde ocurrieron la redada en días recientes, para visitar a los altos mandos de esta organización. ¿A cambio de qué? Entonces, vean cómo se está configurando ahí una especie, o que a través de esta organización, nada más esta organización, pues ya podemos hablar de cómo se está articulando un eje sionista en el caso de Israel, en el caso de Ucrania y en el caso de Argentina, ¿no? Para que vayamos viendo cómo se va configurando y se van tejiendo estas organizaciones, por supuesto con el apoyo de las potencias anglosajonas, principalmente Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea, que han sido pues cómplices en el genocidio de Palestina. Cuando nos encontramos eh, pues cómo es posible que el mundo no reaccione o que organizaciones como Naciones Unidas no hagan prácticamente nada para detener el genocidio en Palestina, pues mucho tiene que ver con estas influencias subterráneas, con estas cloacas de cómo se estructura el poder de facto, hablando de poderes fácticos, para que Xochitl tome nota, cómo los poderes fácticos en el ámbito religioso, en el ámbito económico, en el ámbito de la inteligencia, con las grabaciones, espionajes, la promoción de delitos sexuales, tráfico de personas, todo esto va dentro del mismo paquete. Entonces hay que tener mucho cuidado y mucho ojo con esto que estamos viendo en los últimos días. Hay que seguirle la pista y también al caso de Epstein, que van más o menos por la misma sintonía. Y me llama la atención que estos dos casos, tanto el de la sinagoga como el de Jeffrey Epstein, hayan cobrado una nueva dimensión en fechas recientes, abriéndose algunos archivos secretos de la lista de nombres que participaban en la red de tráfico sexual de Epstein, que está dicho por algunos ex agentes del Mossad que era parte de los servicios secretos del Mossad. Entonces, ojo con esos temas. Me parece que mucho está empezando a salir a flote precisamente por la lucha y la pugna interna que está habiendo en Estados Unidos de cara a las elecciones del 2024, este pleito entre republicanos y demócratas que se están dando en varios frentes, en el origen del COVID-19, en todos los temas que están censurados en redes sociales y en la prensa globalista, pues ahí es en el territorio de batalla donde se están dando estos grupos y está saliendo la porquería de entre las cloacas, ¿no? Pero digamos que esto de Lubavitch Chabad es importante porque tiene resonancias, como ya lo mencioné, en Ucrania, en Argentina, en el genocidio en Palestina, entonces pues no hay que perderle la vista. Muchas gracias, Manuel Temori, sobre esto y lo que decía ahorita Manuel, pues también haciendo una revisión en prensa, pues resaltan mucho este hallazgo en Nueva York, pero también esta parte de los carritos de bebé, ¿no? De niños y que reviven, dice la prensa, rumores de secuestros infantiles por parte de estas sectas. Eso Y es. una parte rapidísima que se me olvidó mencionar. Yo cuando me puse a investigar quién era esta secta, lo primero que encontré es que todos los maestros fundadores de esta secta llevan el título de Baal. Baal era un antiguo dios cananeo que después ha sido vinculado con
o fue demonizado por el cristianismo y por otras corrientes ideológicas, y que precisamente al Rebbe, al líder de esta secta, otros rabinos sionistas, pues han acusado de herejía y de prácticas de otra índole, ahora que mencionas el tema de estas sospechas, que, digamos, está ahí sobre la mesa, ¿no? No hay algo que todavía nos permita evidenciarlo como tal o hablar de que hay pruebas de ese tipo, pero sí hay también, y eso también está documentado, varias denuncias de tráfico y abuso sexual por parte de estos grupos, ¿no? Similar a lo que ocurrió en el ámbito católico con los legionarios de Cristo. Perdón. No, gracias, Manuel. Temoris, ¿cuál sería tu primer análisis sobre esto? A mí también me parece muy curioso, ¿no? Todo esto que está pasando, creo que falta un montón de información que fluya. Y el túnel, cómo es que van contra ellos, qué hay detrás. Pero me parece que hace falta pues muchísima evidencia y muchísima información antes de extrapolarlo una, a explicar el sionismo internacional, a explicar la conexión con Ucrania o con Argentina, o sea, yo creo que, o sea, veo como una explosión de conclusiones que no encuentro el fundamento. Eh, Decía Manuel hace un momento que otros rabinos están calificando a esta secta como herética. O sea, el judaísmo tiene muchísimas ramas, es muy fragmentario. Una de ellas son los ultraortodoxos. Entre los ultraortodoxos están los hasídicos, no hasidistas, hasídicos, que hasid significa piadoso, entonces son los que se autodenominan piadosos. Y dentro del judaísmo hasídico hay un montón de sectas y cada loco con su tema de verdad, o sea, hay una cantidad de sectas enorme. Y esta es una de ellas, que puede tener conexiones diversas, habría que ver, seguramente tendrá por ahí conexiones. Pero de ahí a que lo que me parece, o sea, lo que pinta que es una secta marginal, otra más de tantas sectas marginales que hay entre ellos, para poder explicar las conexiones del sionismo internacional y por qué tiene tanta influencia en Estados Unidos, me parece un salto enorme. Marginal no es porque hay tres presidentes directamente involucrados. Habría que ver qué tan directamente están involucrados, de qué forma están involucrados, qué tipo de relaciones se establecen. O sea, de ahí como para ponerlos a que son así como parte de la secta o devotos o eso, quizás el locuaz de Milei, sí, pues por esos videos que nos compartiste. Pero todavía incluso habría que ver del propio locuaz de Milei qué tipo de relación tiene con esta gente. O sea, que si él es una persona que obedece sus dictados, que es influenciable, o que solamente lo tiene ahí, mi ley está súper loquísimo, o sea, como que, bueno, pues se puede explicar o no. O sea, me parece que hace falta mucho más para demostrar las conexiones o sea, que se están mencionando. A mí me parece que o sea, por ejemplo, Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, él en sí mismo es ateo. Eso es algo poco conocido, pero él es ateo. ¿Qué tiene que ver con una secta en Nueva York? Pues O de sea, hecho, él ha relatado cómo lo contactaron cuando era asesor en Naciones Unidas. De hecho, por ahí compartí el artículo sí, es que lo donde puede, relata o todo sea, eso ¿cuál Benjamin es tu, Netanyahu. cuál es tu chamba si tú eres asesor de la representación de Israel en las Naciones Unidas? Pues hablar con todos los judíos de Nueva York. Y en las Naciones Unidas, ¿dónde está? En Nueva York, donde está la mayor comunidad judía en el mundo fuera de Israel, en Nueva York. Entonces hay montones de judíos en Nueva York, en Brooklyn y todos, y muchísimos grupos. Unos son de los que se visten con sombrero y tienen caireles y todo, y otros son judíos que ni siquiera, o sea, que no se distinguen de otra persona. ¿Y cuál es tu chamba? Pues sí, contactarlos. O sea, no veo que eso pueda demostrar nada. También hay que recordar que, por ejemplo, muchos de esos judíos ultraortodoxos son los que estamos viendo en videos, exigiendo fin a la violencia en Gaza, exigiendo incluso, diciendo que el Estado de Israel no tiene que existir, porque desde su punto de vista religioso hay una contradicción y el Estado de Israel no va a permitir la llegada del Mesías.
Entonces, o sea, yo sí me parece algo interesante. Me llama la atención la relación en particular de Javier Milei con esa secta como algo que hay que estudiar, pero no se pueden llegar a tantas conclusiones. El judaísmo, el sionismo internacional es muy sólido y es muy fuerte por un montón de relaciones de carácter económico. Que también Muchos tienen de estos los grupos religiosos. que también tienen estos grupos religiosos, pero no son fundamentales. O tal vez sí, es una cuestión de que hace falta demostrar. Pero son finalmente intereses económicos muy grandes, extendidos alrededor del mundo. Y con una enorme presencia en Nueva York y en Estados Unidos y en el Partido Demócrata. Pero no, yo no veo a este grupo en particular como el que pueda, como el eslabón perdido que explique todo lo demás. No es el eslabón perdido que explique todo lo demás, pero sí es una organización que está jugando dentro de esa red de relaciones, o sea, las relaciones de alto nivel que tiene con exdirectores del Mossad, que han contado también cómo han utilizado precisamente estas redes religiosas para realizar labores de inteligencia. Claro que está jugando dentro Por eso, pues de la cancha del sionismo internacional. entonces es una pieza. Es una pieza, pero no es una pieza que lo explique todo. O sea, puedes encontrar otro No. montón de piezas. Pero es una pieza que tiene conexiones con Ucrania, con Argentina y con Israel en un momento muy álgido donde los tres países están teniendo severos conflictos políticos. Entonces, pues por supuesto que llama la atención e incluso ha habido otras organizaciones de judíos, como los Judíos Unidos en contra del sionismo, que también han criticado precisamente pues el hallazgo de este túnel no sabemos exactamente para qué crearon ese túnel, dicen que para ampliar la sinagoga, esta red de túneles secretos, pero pues ha generado muchas dudas y especulación precisamente por otros vínculos eh, orquestados o tejidos con vínculos muy claros como el Mossad, con el caso de tráfico sexual y de menores de otros brazos del sionismo, como lo es Jeffrey Epstein. Por eso precisamente llama la atención que se estén dando de manera casi simultánea estos dos escándalos y yo creo que no hay que perderle la vista. O sea, lo que tú sospechas Temoris y tal vez Manuel. es que los republicanos los están exhibiendo o algo así. Puede ser, porque la lucha entre republicanos y demócratas, pues está también toda la polémica del origen del COVID-19, que también han salido cosas recientemente, pues tiene esa connotación político-electoral en 2024. Lo que sí me llama también poderosamente la atención es que en la gran cantidad de medios corporativos en Estados Unidos y en Occidente, un gran tema como es el origen de la pandemia, que todo apunta a que fue un arma biológica desarrollada o con financiamiento del gobierno de Estados Unidos en los laboratorios de Wuhan. Hasta el director del FBI ha reconocido que es la versión más plausible. Pues prácticamente no sea escándalo noticioso a nivel mundial después de todas las muertes que dejó la pandemia de COVID-19, precisamente por cómo se están organizando y moviendo los poderes fácticos para seguir administrando el poder. Por eso me parece que estos temas que pegan directamente en las entrañas de lo que yo llamo la élite globalista, pues salen por ahí de manera velada, pero no son el gran escándalo internacional que deberían de ser. Y eso es precisamente por la manera en que se están operando estos grupos que forman parte pues, de la élite globalista que está en decadencia, que está perdiendo la hegemonía y que muchos de los conflictos en el mundo hoy son precisamente por esta pérdida de hegemonía y andan viendo de dónde tiran para pues no perder el poder. Pues Bueno, mi yo veo querido que hace Manuel falta Hernández mucho por Borgoya demostrar y aquí. Temoris Greco, pues les agradecemos también el debate, el análisis, la discusión que se puede abrir sobre pues el Chabad Lubavitch y que pues este movimiento así ortodoxo o secta del judaísmo, pues bueno, me parece pertinente, Manuel, y cosa que te agradecemos mucho, que coloques también este tema trayendo a Zelensky, trayendo a Milei y en un contexto político que me parece pertinente que se coloquen esas piezas ahí, porque de pronto pues la sociedad civil en general o incluyendo el gremio periodístico, de pronto es un montón de información y tratar de colocar, ordenar un poco ahí para
ver si da algún sentido que pueda perfilar una estrategia, pues nos parece interesante, nos parece valioso. Y gracias Manuel, gracias Temoris también por No, y colocar son temas delicados que nadie o sea, son muy pocos los que le quieren entrar porque son muy espinosos esos temas, pero ni modo de no comentarlos, ¿no? Eso No, también no, no, está. me parece obligado y nos parece, y te agradecemos muchísimo. Y si les parece, ya también por una cuestión de tiempo y que tenemos la siguiente invitada en espera, espero que nos pueda aguantar un instante más, nada más para cerrar la mesa. En el caso de Temoris, Temoris, pues nos comentabas que pues hay una censura que estás padeciendo y si quieres comentar al respecto, vamos a colocar las dos imágenes que nos envías porque parece ser que esta red conocida como Twitter, hoy X, pues te están censurando. Sí, bueno, intentaré ser muy rápido. Eso lo descubrí anoche después de que habíamos planteado los temas, pero desde hace tiempo me doy cuenta de que el impacto de las publicaciones que hago que tienen que ver con Gaza, con Palestina, con todo esto, ha caído. Entonces, las ven menos gente, las comparten menos personas, y a mí yo me preguntaba por qué, pero no me había dado a la tarea de indagar, de meterme en los análisis o en las herramientas estadísticas que te ofrecen las distintas redes. Y la verdad es que son bastante confusas. Intenté en Facebook, está como muy dispersa, no es completa, no se permite ir muy atrás, pero encontré que la de Twitter, X, sí me permite ir unos meses atrás. Y vi una cosa, o sea, que en septiembre, antes del inicio de todo esto, tenía 4 millones de lo que ellos llaman impresiones, que es cuántas personas vieron el conjunto de mis posts a lo largo de todo un mes. En octubre, gracias a que empiezo a tocar el tema de la guerra, se dobla, llega a 8. Y luego empieza una caída, en noviembre regresa a su nivel original de 4, luego cae a 1.4 y ahora como vamos en enero, si llego a 800,000 a final de mes, va a estar bien. O sea, voy a acabar con la 10ª parte de lo que alcanzó en octubre y con la 5ª parte de lo que tenía antes de que empezara todo esto. Y eso viene en coincidencia con las muchas denuncias que se han hecho de gente, de canales en redes sociales que dicen que los están bloqueando, que no permiten. Me acuerdo de uno al que no podía seguir, que no te permitía seguirlo. Y especialmente me llamó la atención en redes sociales porque unas personas me dijeron, una compañera me dijo que no me podía seguir y otras me dijeron que ya me seguían, pero que no les estaban llegando las notificaciones. Entonces hay o sea, esto es parte de una operación bastante más grande que trata de censurar. Esta es una gráfica que hice yo, la anterior era de Twitter, esta la hice yo, que muestra cómo, o sea, la primera barra es septiembre, antes de la guerra, de pronto crece el interés de la gente, estoy tratando estos temas, se dobla, luego el mes siguiente regresa a su estado habitual y luego se va hacia abajo, o sea, vemos cómo se aplana, o sea, he perdido el 80% del tráfico que tenía antes de la guerra y el 90% si lo consideras a partir del mes de octubre. Entonces sí, están intentando silenciar el tema, están intentando impedir que la gente se entere de qué es lo que pasa, no a través de la censura abierta, no te cierran el canal, solamente a través del algoritmo impiden que la gente te vea. Entonces por eso hoy en mis redes publiqué un artículo de Mundo Abierto, que es el nuevo proyecto que estamos haciendo, que nos hemos dedicado fundamentalmente al tema Gaza, pero que vamos a tocar otros temas. Pues invitando a la gente a romper el bloqueo, a combatir esta censura, compartiendo mensajes, haciendo difusión, leyendo, entrando a Mundo Abierto, y todo eso lo pueden ver pues en mis redes, ya lo saben, que es @temoris en Facebook, en Twitter, en Instagram y en otras más. Es importante también el compromiso de la gente porque en realidad estamos en manos. A mí me parece que alguna vez lo comentamos aquí mismo en Rompeviento, cuando le censuraron la cuenta, cuando le tumbaron la cuenta de Twitter a Donald Trump, pues no es que yo quiera ver a Donald Trump.
pero lo que sí es que si le hacen eso a él, nos lo hacen a cualquiera, o cerrar cuentas, o disminuir el tráfico, o ocultarte, o desaparecerte posts, o enviarte estos mensajes amenazantes de estás violando las reglas de la comunidad, que no te dicen qué, y no tienes una defensa al respecto. Entonces invito a la gente a entrar a mis redes y a ver ahí los posts que estoy poniendo, donde explico con más detalle todo esto que les estoy contando. Pues Ya. ahí está un llamado Y también. un Mosc, comentario rapidísimo que va en sintonía con lo de Temoris, ¿no? Porque a mí me ha pasado exactamente esa misma situación desde 2022, desde el conflicto en Ucrania, pues prácticamente también la misma situación venimos padeciendo y que habla precisamente de los mecanismos de censura tras bambalinas que no te dicen abiertamente, ay, te estamos censurando, sino que tienden a generar islas de conversación para reducir el alcance de estas conversaciones, todas las conversaciones incómodas a la élite globalista van a ser censuradas en todas las redes y por supuesto que Temoris con lo que ha documentado de el conflicto en Palestina pues ya también se volvió blanco del shadow banning o del baneo como ya algunos ya lo tenemos bien medido y estudiado precisamente porque pues a mí yo lo vengo padeciendo desde el conflicto en Ucrania, entonces pues nada más para Sí, comentar. eso nos lo contaste en aquel momento y yo te expresé mi solidaridad. También pensando que en cualquier momento, o sea, es que estamos en sus manos. Estamos en manos de las empresas a las que les hemos entregado nuestras discusiones, o sea, los foros públicos, ¿no? Bueno, pues Como YouTube ya, también. pues sí. un abrazo, Un un abrazo. abrazo. Gracias. Abrazos, que Adelante, estén bien. Violeta, perdón. Y gracias por permitirme contarlo aquí a nuestra audiencia. Miren, le pegamos ya aquí en el chat la red social de Temoris y la red social de Manuel Hernández Borboya para que usted lo siga en todas las plataformas que ellos trabajan y manejan. Y nada más añadimos, porque pues nosotros ya casi ni nos metemos a estar haciendo ya ese tipo de denuncias, pero es prácticamente, nos sucedió lo mismo con el trabajo que estuvimos haciendo en Palestina y pues nos censuraron muchísimo los reportajes, fueron 18 reportajes audiovisuales que publicamos y Facebook fue una de las que más nos censuró y con YouTube tuvimos que tener pues ahí algunos intercambios, algunas reuniones para tratar de clarificar algunas cosas de censuras que estábamos teniendo y lo mismo en la red de Twitter, así que pues este es el gran capital que controla y domina todo esto. Así que pues ya sabemos que de esto va la brega política, la batalla política y pues apoyarnos entre todas y todos. Y ahí tiene usted ya las redes sociales de Temoris y de Manuel Hernández Borboya. Muchas gracias por su análisis, su mirada. Y Manuel Hernández Borboya, pues ahí nos comunicamos luego, porque este tema ahí que estás escarbando nos interesa también darle un seguimiento. Así que a ver si podemos luego comunicarnos para hacer algún tipo de programa especial para abordarlo más a profundidad. ¿Sale? Sí, lo armamos porque a mí también me parece crucial hablar de estos temas oscuros. Sale. Fuerte abrazo, Temoris. Fuerte Excelente, abrazo, muchas Manuel. gracias. Temoris, Gracias. un abrazo solidario y también a Manuel y bueno, pues estamos al pendiente en tus redes y pues sí, son las grandes empresas, además aquí nos estaríamos metiendo con Musk y así es que pues, le mandamos también un mensaje a él directo. Sí. Tanto la Liga Madre. Un abrazo Temoris. Gracias, abrazos. Un abrazo Manuel. Bye. Gracias. Pues tremendos ahí los temas, Violeta, y tremenda la censura a la que pues medios, periodistas, luego tenemos que estar siendo sometidos.